Buenos días, profesor Edwin. Mi nombre es Ariel Valencia y hoy le voy a exponer sobre mi proyecto de lengua y literatura, que es sobre el proceso de la construcción de la literatura ecuatoriana. Espero que le guste y entonces comenzamos. Nuestra línea de tiempo empieza en 1830, luego de la separación de la Gran Colombia. Luego de la separación de la Gran Colombia se formó el país de Ecuador, el país ya independiente de Ecuador. El proceso de construcción de la identidad nacional comenzó a desarrollarse después de la separación de la Gran Colombia, después de 1830, lentamente en estos años, como producto de intereses regionales y locales. Es por eso que se separó la Gran Colombia en 1830 y cuando inició el proceso de transformación y construcción de la identidad nacional en cuanto a la literatura. Como segundo punto en nuestra línea de tiempo tenemos la fecha de 1822, que fue donde inició el romanticismo en Ecuador. Tenemos que el romanticismo inició en 1822 y también hubo este proceso del romanticismo, del cambio del romanticismo al realismo social, que fue más o menos desde 1822 hasta 1884 o hasta 1895, que ya fue que empezó el realismo social. En este proceso de tiempo del cambio del romanticismo al realismo social fue que nació la obra de Comandar. Esta de aquí es una novela de romanticismo, una novela romántica, pero también con fuertes aspectos sobre lo que viene a ser el realismo social, de lo que se vivía en ese tiempo sobre los indígenas y la opresión que tenían por parte de los españoles o de las personas que tenían más poder que ellos. Es una novela romántica, pero también con, digamos que con ciertas cosas que reflejan lo que era el realismo social de vivir en Ecuador oprimido bajo algo mayor que tú en ese tiempo. Ok, ahora como siguiente punto en nuestra línea de tiempo tenemos la fecha de 1895. ¿Qué sucedió en esta fecha? Pues fácil, sucedió el conflicto entre los conservadores y los liberales, lo que trajo el poder a Eloy Alfaro. Él vino como parte de los liberales y esto fue lo que trajo al poder a Eloy Alfaro como un liberal. En esta fecha fue que apareció más o menos el realismo social, ya empezaron los inicios de lo que viene a ser el realismo social, esta forma de literatura que hubo en Ecuador que fue muy abundante en realidad. Entonces este fue, digamos, un poco el inicio, preparando terreno para lo que viene a ser el realismo social y su aparición en la literatura ecuatoriana. Pero para entrar un poco en contexto, digamos, tenemos que saber que la literatura ecuatoriana siempre fue desde su inicio, desde su origen de origen costumbrista, de tipo costumbrista y de denuncia social. La revolución alfarista trajo la transición del romanticismo al realismo social. Esto ocurrió en la guerra de los liberales y de los conservadores. Esto fue lo que trajo esta transición del romanticismo al realismo social. Entonces, digamos, es un poco un pequeño contexto de lo que pasó antes del realismo social y cómo fue la transición del romanticismo a este realismo social y por qué se dio. Ahora, como siguiente punto en nuestra línea de tiempo tenemos la fecha de 1904. ¿Qué pasó en 1904? Aquí fue cuando inició el realismo social ya en sí. El realismo social se inicia en Ecuador con la novela A la Costa de Luis Martínez, marcada por el conflicto liberal-conservador, y fructifica con Los que se van, una colección de cuentos de 5 autores denominados El Grupo de Guayaquil. Aquí fue donde inició lo que viene a ser ya el realismo social con la novela A la Costa. ¿De qué se trata esta novela? Pues como dice su título, A la Costa, pues nos narra cómo la gente migraba hacia la costa del Ecuador para, digamos, buscar una nueva vida. Esto refleja toda la opresión que también sufrían ahí, los malos tratos que sufrían los migrantes, y por eso se llama A la Costa, y aquí se inició el realismo social. Como siguiente punto en nuestra línea de tiempo tenemos la fecha de 1934. ¿Qué pasó en 1934? En la narrativa indigenista sobresale Jorge Casa, el autor de Huasipungo. Entonces, ¿qué pasó en 1934? Salió esta novela, la novela Huasipungo. ¿Pero de qué se trata? Sobre el indigenismo en el Ecuador y cómo, digamos, por qué sucedió esto, en la que a través de la figura del indígena se narra la explotación a la que eran sometidos en las haciendas de los ricos terratenientes con el apoyo de la Iglesia y del Estado. ¿Por qué se llama el indigenismo? También se podría llamar un poco la protesta de los indígenas hacia la opresión que ellos recibían. Aquí fue donde se inició el indigenismo en el Ecuador, o el movimiento indígena, pero ya por parte, digamos, para iniciar una lucha para que le quiten esta opresión que ellos tenían.